yo creo que para uno nunca olvidar. En ese momento había mucha incertidumbre, mucha tristeza, habernos enterado de algo que quizás nosotros como colocolinos, yo personalmente, nunca hubiese querido pensar. Un dolor que yo pienso que sienten todos los colocolinos, saber que el club ya no va a ser más de la gente. De hecho, hablaban que Colo Colo iba a desaparecer. He tenido muchos días dolorosos con Colo Colo de distintas formas, de distintos tipos de dolor con el club, por pérdida de amigos, de la barra, por pérdida de partidos que quizás eran importantes para nosotros, campeonatos y muchas otras cosas. Pero creo que ese día fue un día que nos golpeó a los colocolinos de corazón de manera muy, muy fuerte. Creo que es el momento más duro en la historia de Colo Colo, antes de la posibilidad del descenso el 2021. Pero yo creo que incluso es más duro porque en ese momento se hablaba de la posibilidad de que Colo Colo desapareciera. Yo como periodista entendía que eso era casi imposible, pero la gente lo sentía de esa forma. Todas las filiales desaparecieron, todas las filiales ya dejaron de existir. De hecho, Colo Colo tenía básquetbol, voleibol. De hecho, había salido campeón de Colo Colo varias veces, campeón de básquetbol. Y Colo Colo era imbatible en el básquetbol en ese tiempo. Y todo eso desapareció, es decir que, de hecho, la sede de Colo Colo desapareció, pues, se vendió, se remató. Colo Colo dejó de ser ese Colo Colo social. Nosotros íbamos a la sede, que fue lo primero que perdimos, que fue es como si te embargaran tu casa. Es como si vas y dejaste de pagar el banco, el crédito hipotecario, y te embargan tu casa y te quedas en la calle sin nada, con todos los muebles afuera. Eso sentí. Cambiaron muchas cosas, el tema de posteriormente las sociedades anónimas. Para mí Colo Colo era más del pueblo, hoy en día es casi inaccesible para la gente que pueda ir. El momento de la quiebra todavía nos dura y lo vivimos en el día a día, ya sea en el precio de las entradas, en un estadio que no es del todo, que es nuestro, pero que no lo podemos utilizar para lo que uno quisiera que fuera un club social y deportivo como Colo Colo a esta altura de la vida, donde a uno le gustaría que estuviera esto lleno de gente, el estadio monumental. Los dirigentes de antes, comparados con los dirigentes de ahora, eran hinchas del club, eran hinchas de Colo Colo, no eran empresarios que estaban ahí, bueno, eran empresarios, pero no eran empresarios que estaban haciendo su negocio con Colo Colo, sino que además de eso eran hinchas de Colo Colo. Entonces yo creo que a todos nos pasó como lo mismo, como que pensamos que nunca nos podía pasar y nos pasó. Era mucha plata la que se movía en Colo Colo y la que había que pagar, entonces ahí se generó una situación de deuda que se hizo difícil de manejar, pero que en lo concreto fue por 60 millones de pesos, entonces fue el Estado el que quiebra Colo Colo y ahí uno entiende que hay razones políticas, evidentemente. El gobierno que quiebra Colo Colo es el gobierno de las concesiones y Colo Colo termina concesionado. Creo que fue todo tan planificado, con un fin de lucro, además de politizar también el club. Lo único que faltaba era privatizar lo que es el fútbol. Nefasta. Esa es la palabra con la que yo veo esta gestión completa de Blanco y Negro durante los años que hemos tenido Blanco y Negro, con distintos dirigentes, con distintos presidentes, con distintas cosas. En ningún momento llegó a salvar a Colo Colo, es decir que ellos apenas asumieron, Colo Colo tenía un plantel bien competitivo, tenía Bravo, Valdivia, y los vendió. Y ellos en toda la venta de jugadores más o menos vendió como 35 millones de dólares. Y Colo Colo lo que debía para la quiebra eran 10 millones de dólares. Nunca hubo una preocupación de Blanco y Negro por el padrón de socios de Colo Colo que estaba establecido en el contrato de concesión, que tenía que administrarlo y hacerlo crecer. Había 300 socios y nunca se preocupó Blanco y Negro de aumentar el padrón de socios, porque obviamente el socio no era bienvenido en la administración de Colo Colo, todavía no es bienvenido. Bueno, el llamado más importante es siempre ser socio. Y hazte socio sin preguntar qué te da el club a cambio. Porque muchos preguntan, si me hago socio, ¿pero qué me va a dar el club? El club te da todo. Te da alegría, te da pena, porque las penas también son parte de la vida. Te da esa satisfacción de pertenecer a algo tan grande como el club. Una forma de demostrarlo y que sea tangible es que podamos ser socios del club.
Perdimos tanto que perdimos la sede, perdimos espacio donde nosotros podíamos compartir y creo que poco a poco, siendo más socios dentro del club, eso se puede recuperar. Que se hagan socios Colo-Colo, porque habiendo socios tenemos más capacidad para poder pelear por el club. Sin socios, lo que nos pasó cuando teníamos 300 socios, a 80.000 es muy diferente la perspectiva que tenemos. Es difícil que el socio, que un socio sea relevante en términos de lo que representa la administración del equipo, pero cuando estamos hablando de 20.000, 30.000, 80.000 socios ya es otra la situación. Y yo creo que es el desafío que viene, es mantener la cantidad de socios que existe actualmente para poder darle un sustento de organización de base para que se entienda de una vez que Colo-Colo le pertenece a esa gente y a nadie más.